Foco Sur, un podcast del Observatorio de Ceuta y Melilla. Bienvenidos al segundo episodio de Foco Sur, un proyecto del Observatorio de Ceuta y Melilla. Aprovecho estos primeros minutos de la introducción para dirigirme a todos aquellos de vosotros que hayáis llegado a Foco Sur a través de este segundo episodio para recomendaros personalmente que no dejéis de escuchar el primer episodio. En él, al comienzo, encontraréis una breve explicación de qué es Foco Sur, de dónde nace el Observatorio de Ceuta y Melilla y podréis entender también el propósito del Instituto de Seguridad y Cultura. En este segundo programa, siguiendo en la línea pautada en el primero, tenemos como invitado a Jordi Cañas. Jordi Cañas, para los que no lo conozcáis, es diputado del Parlamento Europeo por el Grupo Parlamentario Ciudadanos desde el año 2019. Esto significa que, en la configuración específica del Parlamento Europeo, es eurodiputado por el Grupo Liberal Renew Europe. Jordi es presidente de la Delegación de Relaciones con Mercosur y vicepresidente en la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana. Al mismo tiempo es miembro de la Conferencia de Presidentes de Delegación, miembro de la Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales, así como miembro de la delegación en la Comisión Parlamentaria Mixta, Unión Europea-México, y en la delegación en la Asamblea Parlamentaria de Asociación entre la Unión Europea y Reino Unido. En definitiva, Jordi Cañas es la envidia de todo aquel que anhele formar parte de las instituciones comunitarias y trabajar en las infinitas disciplinas que aborda la Unión Europea. Desde allí, precisamente, desde el Parlamento Europeo en Bruselas, nos recibe para hablar en esta ocasión de la agenda positiva de Ceuta y Melilla para su integración y proyección político-económica en la Unión Europea. Pero antes de ir con ello, recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios en la sección de iVoox habilitada para ello. Podéis seguir al Observatorio de Ceuta y Melilla en Twitter en @obsceuta y Melilla y consultar todo el contenido relacionado con las dos ciudades autónomas españolas en nuestra página web observatorioceutaymelilla.org. Ahora sí, nos vamos hasta Bruselas para hablar con Jordi Cañas. En este segundo episodio de Foco Sur, como ya he mencionado en la introducción, podido ver en el título del programa, tenemos con nosotros a Jordi Cañas, que nos recibe virtualmente desde Bruselas. Bienvenido, Jordi, y gracias por aportar tu granito de arena para que esta iniciativa del Observatorio de Ceuta y Melilla pues llegue hasta el epicentro de la Unión Europea, que no es poco. No, gracias a vosotros. La verdad es que para mí es un orgullo el poder contribuir a intentar que Ceuta y Melilla estén en el mapa de Europa, que Ceuta y Melilla se sitúen en el mapa de Europa definitivamente y que entendamos que la diferencia entre Bruselas y Ceuta es que, o Melilla, es que Ceuta y Melilla están en África y Bruselas en el continente europeo, pero que las tres ciudades son ciudades europeas y este yo creo que es un objetivo compartido por muchos. Este programa lleva por nombre un título igual de ambicioso que el primer episodio de Foco Sur que grabamos con Carlos Echevarría. En este caso estamos hablando de la agenda positiva de Ceuta y Melilla para su integración y proyección político-económica en la Unión Europea. Ahí es nada. Pero qué interesante plantear una agenda positiva para Ceuta y Melilla, ¿verdad? Cuando para el común de los españoles quizá Ceuta y Melilla solo sea algo de lo que se pueden extraer puntos negativos o problemas, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente vivimos también en un mundo donde las noticias son negativas. Es difícil a veces construir agendas positivas, no solo sobre Ceuta o sobre Melilla, sino prácticamente sobre cualquier tema. Es decir, todas las iniciativas que tienen como objeto construir, aportar, debatir, en un aspecto positivo, pues no suelen ser el foco del centro de atención. Y lo que es la atención mediática pues es generalmente los eventos negativos o los eventos conflictivos. El caso de Ceuta y Melilla es evidente, ¿no? Ciudades que son dinámicas, ciudades que tienen, como
todas las ciudades europeas y españolas, por supuesto, pues tienen pues problemas, pero también tienen muchas cosas positivas y sin embargo solo nos llega pues los saltos a las vallas, los conflictos, los cierres de frontera, la situación de violencia. Claro, y eso pues va poco a poco. Siempre digo que a veces pongo el ejemplo de la laca, ¿no? La laca, sabes que se tiene que dar muchas manos, ¿no? Hasta que al final el objeto está lacado. Pero cuando siempre damos manos negativas y las informaciones que nos llegan sobre nuestras ciudades en África pues son negativas, pues al final llega un momento que la imagen que se construye, la imagen que se tiene es una imagen negativa, ¿no? Y Ceuta y Melilla son no, por supuesto, muchísimo más que los saltos a la valla. O sea, Ceuta y Melilla son ciudades vibrantes que tienen problemáticas a las cuales hay que hacer un abordaje pues positivo y constructivo pensando en el futuro. Pero si solo hablamos de ellas, en los aspectos negativos, pues estamos haciendo un flaco favor a algo que es muy importante, ¿no? que es garantizar a los ciudadanos de Ceuta y Melilla su futuro. Es decir, que sepan que son objeto de la preocupación y de la ocupación de los poderes públicos, pero también de los medios de comunicación, ¿no? Por lo tanto, iniciativas como la vuestra pues son pues muy, muy, muy necesarias. En este sentido, sirva entonces este podcast del Observatorio de Ceuta y Melilla, este podcast Focosur, como una herramienta, ¿no? Una acción para esa pedagogía positiva para con Ceuta y Melilla. El próximo 1 de junio, tengo constancia, dentro de unos pocos días, tendrá lugar en Bruselas la presentación de un informe sobre la relación y representatividad de Ceuta y Melilla en la Unión Europea, en el marco comunitario. La pregunta es, ¿qué se puede conseguir con este llamamiento pionero de Ceuta y Melilla y su acercamiento, en este caso, a la capital, podríamos decir, de la Unión Europea, ¿no? Sí, como dices, el 1 de junio voy a presentar aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, un informe sobre Ceuta y Melilla, que he titulado Más España y Más Europa, estrategias para una mayor integración política, institucional y económica de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla en la Unión Europea. Entendiendo que en el debate público que tenemos que tener, pero que deberíamos haber tenido desde hacía muchos años, ¿no? Acerca de cuál tiene que ser el futuro de Ceuta y Melilla, digamos que eclosionó públicamente a raíz de los sucesos del 17 y 18 de mayo de 2021, ¿no? Que situaron a Ceuta en el mapa europeo por dos motivos. Primero, porque se produjo una situación de entrada ilegal de más de 10.000 personas, ¿no? Una especie de marcha verde, también con tintes de marcha verde infantil, ¿no? Una estrategia perfectamente planificada por parte del gobierno marroquí para presionar al gobierno de España después de lo sucedido con la entrada del dirigente Frente Polisario en España para ser tratado por la COVID-19, y que se visualizó, en este caso, más allá de España, el uso de Marruecos de la inmigración irregular. Yo entonces impulsé una resolución que yo puedo calificar como histórica, en el cual el Parlamento Europeo y las instituciones europeas reafirmaron hechos básicos. Uno, que Ceuta y Melilla son ciudades europeas, que la soberanía es irrenunciable y que son frontera sur de Europa. Entonces, sobre eso, sobre esa piedra de confirmación de esa profunda europeidad institucional de Ceuta y Melilla, la pregunta es, ¿qué hacer? O sea, ¿qué tenemos que hacer para ir construyendo, ir tejiendo un debate, una agenda constructiva, para que los ciudadanos de Ceuta y Melilla vean un futuro con esperanza, o el futuro con esperanza? Y yo creo que lo primero que se tienen que tener son datos, es información sobre elementos que refuercen esa integración de Ceuta y Melilla en el andamiaje institucional europeo, ¿no? Con aquellas grandes líneas que definen la Unión Europea. Y esas se resumen en dos más una, ¿no? Una, Schengen, es decir, la libertad de movimientos. Dos, el territorio aduanero de la Unión. Y después, la posibilidad, pues digo que dos muy claras, muy evidentes, que definen un poco el alma de la Unión Europea, ¿no? Y después otra, que es una posibilidad, que es una asimilación del estatus de región ultraperiférica a Ceuta y Melilla, ¿no? Por su condición de ciudades rodeadas de un tercer país en otro continente. Aunque ahí no entra la distancia, pero que yo creo que podría haber un proceso de asimilación para, digamos, poder obtener pues ayudas específicas como tienen otros territorios ultraperiféricos de los países de la Unión Europea, ¿no? Y lo quería hacer desde una perspectiva profesional, seria, de pros y contras. ¿Qué significa entrar en Schengen? ¿Qué pros tiene? ¿Qué contras tiene? ¿Qué significa entrar en la Unión Aduanera?
qué pros tiene, qué contras tiene. Y después, cuáles son los procedimientos administrativos, jurídicos y para poner en marcha estas decisiones, ¿no? Sobre todo para que, y con la idea de que se encienda un debate público, constructivo, sobre argumentos compartidos, no sobre opiniones, ¿no? No, es que yo creo que Schengen sí, yo creo que Schengen no, yo creo que puede ser bueno, puede ser malo. No, primero vamos a tener los datos de qué significa, primero si se puede hacer o no, qué significa, qué ventajas tiene, qué inconvenientes puede generar a la hora de poder establecer mecanismos que limiten o neutralicen esos elementos negativos. ¿Con qué objetivo? Pues repito, de profundizar las relaciones y la integración política, institucional y económica de Ceuta y Melilla en Europa, que creo que es, pero eso ya sí que es una opinión personal, que no me gusta a estas alturas estar dando opiniones personales, ¿no? Pero yo sí que creo que es importante y es necesario, ¿no? Que es reforzar esa integración política, económica e institucional de Ceuta y Melilla con la Unión Europea, ¿no? Eso nos daría pie a otras reflexiones, participación del Comité de Regiones, que significaría por modificaciones legislativas, pero en general es mi idea o mi intención humilde, quiero decirte, es poder generar un debate constructivo, en el cual participe también la sociedad civil de Ceuta y Melilla, y que Ceuta y Melilla participen de las decisiones de su futuro, ¿no? O sea, que dejen de ser, no actores pasivos voluntariamente, pero sí que dejen de ser como especie de moneda de cambio en decisiones de política exterior de los diferentes gobiernos de España, y participen del debate que quieren ser. Y oye, pues a lo mejor pues resulta que la sociedad civil de Ceuta y Melilla pues no quieren entrar en Schengen, pues no quieren tener la frontera, no quieren tener en la frontera con Marruecos. Pues a lo mejor no quieren entrar en la Unión Aduanera, ¿no? Pues vale, pues bien, pero con datos. Que ese debate sea un debate rico, espero vibrante, ¿no? Pero con información y con datos. Y en este sentido, ¿qué cuestiones consideras, Jordi, que están siendo un impedimento para lograr impulsar esa agenda positiva y de futuro para Ceuta y Melilla, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de comentar, ¿no? El contexto geopolítico actual que nos ha obligado a todos a mirar hacia el este de Europa, porque no olvidemos, la Unión Europea tiene dos fronteras realmente. Una la tenemos muy clara, que es la del este de Europa, con Rusia, y la otra es precisamente la frontera sur, ¿no? En la que de avanzadilla están pues precisamente las dos ciudades que son Ceuta y Melilla. Por lo tanto, la pregunta es qué cuestiones están siendo un impedimento, más allá pues eso del contexto geopolítico actual, las negociaciones con Marruecos, ¿no? Actuales, también el replanteamiento estratégico de la Unión Europea en defensa y en seguridad. Yo creo que todos sabemos cuál es el problema. Digo desgraciadamente, si quieres, es decir, el problema es que no este gobierno, en general los gobiernos de España sobre el futuro de Ceuta y Melilla nunca ha habido una estrategia clara y definida. Ahora parece que está redactando una estrategia, ¿no? Siempre ha estado de toda la estrategia de seguridad, no, pero ¿cuál es esa estrategia económica, social para Ceuta y para Melilla para garantizar su desarrollo y su prosperidad, que es clave? Es decir, a mí lo que me preocupa como representante público y como ciudadano español es garantizar el bienestar de todos los ciudadanos españoles. Cuando digo de todos, también de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Sí. Entonces, para mí, están en el mismo radar, porque son, te repito, ciudades tan españolas y tan europeas como Bruselas, como Madrid, como Barcelona, como Alicante, da igual. Y para eso se necesita, por su propia singularidad, por su propia condición de territorios en el continente africano, necesita unas políticas específicas. Pero esas políticas no pueden ser solo políticas de seguridad, o no pueden estar solo en un marco de relaciones con un tercer país, sino también con dinámicas propias. Es decir, ¿qué pasa? Que no, o sea, España no puede decidir aplicar Schengen a Ceuta y Melilla, ¿pero por qué? O sea, resulta que estamos con Gibraltar, que no lo pongo como paralelo, sino garantizando que Gibraltar está en Schengen y resulta, o negociando la Unión Europea con el gobierno británico para ver quién hace los controles en frontera para garantizar que Gibraltar esté en territorio Schengen, y resulta que Ceuta y Melilla no pueden estar, pero exactamente ¿por qué? ¿Por miedo a qué? A la reacción de Marruecos. Pero si Marruecos tiene una estrategia perfectamente clara y perfectamente pública, que es ir trabajando para limitar, ir limando la soberanía de España sobre Ceuta y Melilla. Y para eso utiliza estrategias múltiples.
Ujú. Pues la más clara, pues estrategias híbridas, estrategias de desarrollo económico en torno a Ceuta y Melilla, está haciendo, desde luego, toda una estrategia, repito, perfectamente diseñada de asfixia económica sobre Ceuta y Melilla. Y entonces la pregunta que es, ¿y el gobierno de España y en general las instituciones españolas qué hacen? Oye, pues esto hay que dar una respuesta, pero no una respuesta a Marruecos, una respuesta a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. O sea, lo que ningún gobierno español debería tolerar o debería permitir es que las decisiones de garantía de prosperidad para Ceuta y Melilla estén condicionadas por la opinión de un tercer país que tiene como objeto, eh, pues, Que no ya, precisamente se involucre en ellas, ¿no? Que por lo menos ha hecho manifiesto cuál es su posición con respecto a Ceuta y Melilla, ¿no? totalmente. Si fuera un tercer actor neutral en este sentido, pues todavía igual se le podría tomar Pero si es que diciendo... no es neutral, pero vamos a ver, si Marruecos Claro, hace lo claro, que tiene, pero si Marruecos hace lo que tiene que hacer en su estrategia, el problema es, ¿hace España y su conjunto institucional lo que tiene que hacer? La respuesta es no. Pero ¿cuántas claro, la veces hemos pregunta... escuchado? Es que no se puede visitar Ceuta y Melilla porque Marruecos se enfada. Pero no se puede porque Marruecos se enfada. Pero no podemos, pero si Marruecos nos ha cerrado la frontera y ahora parece que la va a abrir a su voluntad. O sea, nosotros que tenemos una frontera, nosotros no controlamos una frontera, frontera controla Marruecos, que tiene la llave de la frontera es Marruecos. Oiga, entonces, tenemos que seguir estando siempre al albur de que Marruecos decida permitir asaltos a las vallas, cerrar la frontera cuando le dé la gana. O sea, realmente, y no tenemos nada que decir al respecto, que tenemos que esperar y cruzar los dedos para que no se enfaden, de verdad. Entonces yo creo que no, sinceramente creo que no. Yo he insistido siempre, con Marruecos hay que tener las mejores relaciones posibles, dentro de un respeto mutuo. Y cuando Ujú. ese respeto no es mutuo, pues lo que hay que primar son las necesidades de nuestros ciudadanos en Ceuta y Melilla. Y punto. Entonces, la pregunta ¿es bueno o malo para los ciudadanos de Ceuta y Melilla que estas ciudades sean territorio Schengen? ¿Es bueno o malo para los ciudadanos de Ceuta y Melilla que Ceuta y Melilla entre en el territorio aduanero de la Unión Europea? Pero para ellos, no si a Marruecos le va a sentar bien, mal o regular. Porque a Marruecos le sienta mal cualquier cosa que tenga que ver con las decisiones sobre Ceuta y Melilla. Le sienta mal que el jefe del Estado visite ciudades españolas. Le sienta mal que, o sea, de verdad, pero a mí que le sienta mal o bien, me da lo mismo. A mí me da igual, porque sobre todo me da igual, pero me supone un problema cuando eso afecta al futuro, a la prosperidad y a los derechos de vivir en seguridad con expectativas de futuro a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Y en este sentido, Jordi, o sea, tenemos muy claro en España, ¿no?, cuál es la estrategia de Marruecos. Nos lo ha demostrado por lo menos en los últimos 2 años, ¿no? Desde antes de la pandemia, porque el cierre del paso del estrecho se decretó antes de la pandemia y luego se justificó a raíz de como medidas sanitarias, ¿no?, para impedir potenciales contagios y demás. Pero el caso es que en los últimos 2 años, independientemente de cómo ha evolucionado la situación sanitaria, ha permanecido cerrado. Y desde luego en los últimos meses hemos visto, podríamos decir, puntos o acontecimientos aparentemente aislados, pero que luego si los ponemos sobre la mesa y en un eje cronológico empiezan a cobrar sentido, ¿no? Entonces, tenemos muy claro que Marruecos tiene una estrategia. La pregunta es, ¿tiene estrategia España? No la tiene. ¿Cuál debería ser? Y a partir de ahí, ¿cuáles son a día de hoy, después del último giro, podríamos decir, de 180 grados, ¿no?, del gobierno de España en marzo, con esa carta que se publicó, bueno, que realmente nos enteramos a través de Marruecos y también luego se filtró a un diario español, ¿no?, al País? ¿Cuáles son a día de hoy, en mayo, las relaciones entre España y Marruecos? Pues las mismas que siempre, las del chantaje marroquí. Es decir, la última pieza que se ha cobrado es ese cambio de posición histórico de España respecto al pueblo saharaui. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de reducir las pateras desde Canarias? ¿A cambio de qué exactamente? ¿De reabrir una frontera? Pero sí, mira, a mí una cosa que me entristece un poco es que el gobierno de España ha desaprovechado una oportunidad de oro que les brindamos desde el Parlamento Europeo con la resolución, que es implicar a las instituciones europeas, porque las instituciones europeas se implicaron diciendo que Ceuta y Melilla era territorio europeo y frontera sur. Marruecos tiene unas relaciones privilegiadas con la Unión Europea a nivel de recursos, de ayudas, bueno, es un socio privilegiado que necesita la Unión Europea y que desde luego España podría ejercer su capacidad dentro de las instituciones europeas para que
eso no fuese gratis. O sea, Marruecos está chantajeando al gobierno de España cuando está recibiendo ayudas multimillonarias de Europa. Eso no es lógico, ni es normal, ni se puede permitir. No se podría permitir de ninguna manera. Es decir, no podíamos permitir que ningún país estuviera chantajeando al gobierno de España, utilizando la inmigración irregular. O sea, eso es absolutamente impensable en un socio de la Unión Europea como es Marruecos. Entonces, que el gobierno de España se permite chantajear es una cosa que nos preocupa, creo yo, que una mayoría de españoles. Y yo repito, insisto en esta idea, con Marruecos tenemos que tener las mejores relaciones posibles. ¿Por qué? Porque son vecinos. Son vecinos no solo en Ceuta y Melilla, son vecinos que estén en el otro lado del estrecho, pero son vecinos, es nuestra vecindad sur. Y África, el norte de África es muy importante para la seguridad, la prosperidad de Europa y sobre todo mirando a medio y largo plazo, ¿no? Entonces, repito, yo con Marruecos las mejores relaciones posibles, pero es que las mejores relaciones posibles solo se pueden tener dentro del respeto mutuo. Entonces, cuando un país está jugando con la inmigración irregular para presionarte políticamente, dentro de una estrategia que ya no solo es esa presión sobre un Estado soberano como España, sino que además que tiene como objetivo último cuestionar la soberanía de España en Ceuta y Melilla, pues el gobierno de España debería tener no solo una estrategia, sino una posición mucho más clara. Tú decías antes lo de la cronología, pero bueno, yo soy también de la Comisión Pegasus, ¿no? Bueno, pues parece que hay indicios que apuntan a que Marruecos pudo espiar durante las fechas en torno a lo sucedido el año pasado, en mayo, al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, al ministro de Interior y al ex embajador de España en Marruecos. Entonces, esto se puede permitir impunemente. Y repito, ¿y tenemos que seguir sacrificando los derechos, libertades, esperanzas, necesidades de los ciudadanos de Ceuta y Melilla a las presiones de un tercer país? Pues yo creo que, personalmente, repito, creo que es importante que Ceuta y Melilla tomen la palabra. Y pidan también qué quieren. Porque nunca, pues yo no lo sé. Seguramente, sí, seguramente pasa, pero siempre digo, cuando aquellos que estamos preocupados y que nos ocupa, no sabemos, es que hay una falta de comunicación, ¿no? Tú decías, vamos, que necesitamos poner a Ceuta y Melilla en el mapa. Bueno, pero necesitamos también poner a Ceuta y Melilla en el mapa y la opinión de Ceuta y Melilla acerca de qué quieren en el futuro. Y repito, creo que este debate tiene que ser un debate constructivo, un debate positivo. Repito, hay que consolidar las relaciones con Marruecos en el entorno geográfico, económico de Ceuta y Melilla, pero teniendo en cuenta que Marruecos en cualquier momento te puede cerrar la frontera otra vez. Entonces la pregunta, ¿el futuro económico de Ceuta y Melilla pasa por su actividad económica previa a esta crisis diplomática, camuflada de crisis sanitaria? Yo sinceramente creo que no. Creo que tiene que orientarse y eso pasa por tomar decisiones políticas, decisiones jurídicas, decisiones económicas. De inversión, de desarrollo, de atracción de inversión, de atracción de empresas. Y eso pasa, en mi opinión, por profundizar sus relaciones institucionales con el conjunto europeo. Con sociedades africanas que tienen que ser la puerta de Europa en África, pero que tienen que ser esa puerta de Europa en África, pero defendiendo y profundizando su europeidad, porque su contexto económico, su contexto de inversiones, su contexto pasa, en este caso, creo que pasa por formar parte directamente y con claridad de ese club de más de 400 millones de habitantes, que se relaciona, interactúa y trabaja por una prosperidad compartida, ¿no? Sin duda esto que comentas, Jordi, es todo lo que nos gustaría que pasara, ¿no? Es decir, todo lo que nos gustaría ver, una estrategia española, también que hubiera o que conociéramos tanto en España como a nivel comunitario cuál es la opinión y la posición y el punto de vista a nivel interno dentro de las dos ciudades autónomas. Pero has insistido en que, o al menos esto es lo que de alguna manera extraigo yo, que esto es una preocupación española, ¿no? Claro, es una preocupación española y tú, como español, lo estás trasladando al seno de la Unión Europea. Mi pregunta es, ¿podemos hablar de que esto sea una preocupación europea? Depende de nosotros. Mira, tú imagínate la Unión Europea la cantidad de expedientes, de temas abiertos a día de hoy. Son infinitos. Tú tienes que visualizar problemáticas que son dentro del contexto menores. Que no lo son, porque afectan a temas importantes como seguridad, migración, geopolítica. Es decir, no son menores.
Pero, mira, yo recuerdo cuando trajimos el debate o cuando impulsé la resolución sobre Ceuta aquí en el Parlamento, ¿no? Cuando me vino un diputado finlandés y me dijo, ¿Ceuta? Dice, ¿y esto dónde está? Y digo, pues en África. Y dice, ¿pero África? ¿Pero dónde? Bueno, de hecho, en el informe que he hecho ha sido poner África, Ceuta y Melilla en el mapa. Te voy a poner otro ejemplo que este es muy gracioso. Nos llegó hace muy poco desde el Servicio de Estudios del Parlamento Europeo, el EPRS, nos llegó distribuyeron unos mapas visuales sobre la Unión Europea, ¿no? Claro, Ceuta y Melilla no estaban. Estaban todos los territorios ultraperiféricos, estaba Mayotte, Canarias, Madeira, Azores, Martinica, pero no estaba Ceuta y Melilla. Y entonces cogí y les envié un correo electrónico. Les dije, oye, mira, que os habéis dejado 2 territorios europeos en África. Y dijo, ¿ah, sí? ¿Y dónde? Entonces les envié una foto. Ah, vale, vale. Entonces lo corrigieron en la versión digital y la próxima impresión que hagan física, pues ya saldrán. Pero no estaban en el mapa. ¿Y cómo están cuando dices, oye, que no están? ¿Quieres ponerlas? Ah, vale. Entonces, cuando, por ejemplo, se está hablando ahora de la estrategia comercial y política con África. Si nadie dice, oye, que tenemos 2 ciudades europeas en África, ¿podemos citarlo? ¿Puede quedar claro que son los únicos territorios en el continente africano europeos? Pero si nadie lo dice, y para que alguien lo diga, yo siempre digo, lo primero que tiene que hacer uno es ocuparse uno. Entonces, yo personalmente no entiendo cómo a día de hoy Ceuta y Melilla no tiene una representación permanente en Bruselas frente a las instituciones y haciendo lobby positivo. Oye, que estamos aquí. Oye, que hablamos de migración. Oye, que estamos aquí. Que hablamos de seguridad. Oye, que estamos aquí. Que hablamos de relaciones con África. Oye, que estamos aquí. ¿Y esto? Y esto permanentemente. Y al final, a base de decirlo, acabas estando. Claro. Entonces, ¿qué hay que hacer? Trabajar. ¿Qué hay que hacer? Decirlo. Estar aquí por eso. Cuando estaba comentando la presentación del informe, decía, pues esto lo vas a presentar en Madrid, en Ceuta y Melilla. Digo, no, lo quiero presentar en Bruselas. Porque quiero llenar el Parlamento de carteles diciendo que se realiza un evento sobre Ceuta y Melilla, más España, más Europa. Y que vamos a ver las estrategias de integración de Ceuta y Melilla en Europa, la Unión Europea. Y quiero que los carteles estén por el Parlamento Europeo. Y quiero que hacer una rueda de prensa en el Parlamento Europeo. Y quiero que esté Ceuta y Melilla en el Parlamento Europeo. Pero quiero que estén aquí, porque esta es su casa. Esta es la casa de los melillenses y los ceutís. Y aunque lo sea de jure, tiene que serlo de facto también. Entonces, eso depende de nosotros. Entonces, para mí es importante eso. Y a base de insistir, a base de ver esas manos de laca que te decía antes, pues llegará un momento que eso será. Pero eso también pasa porque los ciudadanos, la sociedad civil, no solo los representantes políticos, que también, pero los representantes políticos al final, todos tienen una lógica de partidos, una lógica de gobierno, que también es razonable, hay que entenderla, pero que la sociedad civil también tiene que tomar la palabra. Hay que escuchar a los empresarios, hay que escuchar a la sociedad civil, hay que escuchar a los emprendedores, hay que escuchar... Claro que hay que escucharlos. Pues, en este sentido, yo personalmente te animo a que sigas porque el esfuerzo al final acaba dando recompensa, aunque pueda parecer que es frustrante, ¿no? Y estoy convencido de que es frustrante. Bueno, hemos conseguido que en un mapa de la Unión Europea que no estaba Ceuta y Melilla estén. A veces, pues fíjate, a lo mejor es suficiente, ¿no? Justo, son detalles que a los que, por ejemplo, los que elaboraron ese mapa no le prestaron atención seguramente por ignorancia, pero ya la próxima vez que lo elaboren seguramente lo tengan en cuenta, ¿no? O se acuerden de que el equipo y Jordi Cañas estuvieron ahí para decir, oye, que Ceuta y Melilla también tienen que aparecer representados en ese mapa. Permíteme que te pregunte, Jordi, porque has hablado sobre que hay un país, ¿no?, que es Marruecos, que es abierta y públicamente ha hablado y tiene planes que cuestionan la soberanía española precisamente de Ceuta y Melilla. Bien, tenemos para todo español a día de hoy que piensa a nivel internacional, es decir, que proyecta su país en la esfera internacional, hay 2 organismos que son indivisibles, ¿no? Que uno es la Unión Europea, de la que ya hemos hablado, y otro es la OTAN, ¿no? De la que, por supuesto, conocemos que a finales del mes de junio se va a celebrar la siguiente cumbre, bueno, la cumbre de la OTAN precisamente en Madrid, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta eso, la pregunta es,
¿qué espera Jordi Cañas de la próxima cumbre de la OTAN, teniendo en cuenta que en relación con Ceuta y Melilla, ¿no? Existe ese debate sobre, oye, ¿defendería la OTAN Ceuta y Melilla? ¿O es algo, ¿no? Porque podríamos decir que hay dos corrientes, ¿no? Entonces mi pregunta es eso. Si una vez se llegue a cuestionar, si ya se está cuestionando, pero si se cuestiona territorialmente en el futuro, estamos hablando de un caso hipotético, por parte de Marruecos la soberanía territorial de Ceuta y Melilla, ¿intervendría la OTAN? Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿qué esperar de cara a la cumbre? Bueno, eso siempre ha sido la duda que ha planeado sobre la participación de España en la OTAN desde referéndum de incorporación, referéndum sobre salirse o no de la OTAN, ¿no? Uh-huh. Y claro, no ha estado nunca. Pero parece bastante, pero bueno, hay más que indicios para decir que no, que en principio no. ¿Vale? ¿Qué podría hacer el gobierno de España? Pues intentar dejar claro que sí, ¿no? Hay una resolución, claro. La otra, pues decir, pues cubre todos los territorios de los Estados miembros. Y ahí se acabó el debate. Todos son todos, ¿no? Fíjate qué sencillo, ¿no? La Unión Europea, la OTAN, trata de una nación defensiva, trata de todos los territorios de los países que la integran. Ese todos los territorios, ya está. Estén donde estén en la Polinesia, estén en... ¿no? ¿Está? En África, en América, todos los territorios de los países miembros. Bueno, con eso sería suficiente. ¿Lo hará el gobierno de España? Pues no, pues obviamente no. ¿Por qué? Pues para no molestar a Marruecos. ¿Por qué? Porque Marruecos ahora, pues Marruecos, que tiene una diplomacia extraordinaria, esto siempre no se dice mucho, pero es que es así. Marruecos tiene una diplomacia extraordinaria. Uh-huh. Marruecos está reforzando sus relaciones más aún con Estados Unidos, está convirtiéndose en un socio privilegiado de relaciones norteamericanas en África y en Norte de África y con Israel. Y eso se ve en la compra de armamento, en el propio giro que hizo Trump con respecto al Sáhara, con las relaciones privilegiadas que tiene con la administración Biden y con las relaciones que tienen, en este caso, con Israel en los pactos Abraham, ¿no? Claro. Y toda la compra de armamento que se está produciendo a partir de Marruecos a Israel y a Estados Unidos, ¿no? Refuerzo del ejército marroquí. Y bueno, ¿qué hace España? Pues está a la cola de la inversión en la OTAN. Pero mire, yo personalmente considero que España no debe necesitar, bueno, no debería necesitar a la OTAN para defender su territorio nacional. Es decir, Ceuta y Melilla, España no tendría que necesitar a la OTAN para garantizar la soberanía frente a Marruecos. Entonces, lo que hay que tener es el ejército suficiente, preparado, con el material, la inversión suficiente como para poder garantizar la soberanía a Ceuta y Melilla y a cualquier parte del territorio nacional. Es que siempre hablamos de Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla son parte del territorio nacional. Uh-huh. Hay que garantizar la soberanía. Y la soberanía se garantiza con un ejército, con una armada, con ejército del aire, capaz de enfrentar las amenazas que tiene. Entonces, la estrategia de seguridad nacional, frente a la amenaza más evidente que tiene España, que es Marruecos, por su voluntad, por su litigiosidad y por sus propias declaraciones públicas de cuestionamiento de la soberanía territorial de España, no solo en Marruecos, sino en aguas territoriales canarias, aguas territoriales españolas, ese redentismo marroquí que es público, notorio y con las declaraciones públicas de altos dirigentes y ministros exteriores, pues lo que tiene que hacer España es estar preparada ante esa contingencia. Y eso significa la inversión en defensa necesaria para poder hacer frente a las amenazas que tiene nuestro país. Entonces, estar siempre esperando, no es que la OTAN quiera, oye, mire, no lo sé. A mí no me gusta ir de pedigüeño por la vida, no me gusta que en Europa solo vengamos aquí a pedir dinero, y no me gusta estar diciendo, es que si el paraguas de la OTAN. Mire, oiga, yo quiero un país próspero que sea capaz de garantizar su seguridad, que sea un actor político, económico y de seguridad, creíble, confiable y temible. ¿No? Pues eso depende de que los gobiernos de España se tomen en serio la seguridad, se tomen en serio la inversión en defensa, explican que la inversión en defensa es una inversión necesaria para garantizar nuestra seguridad, que genera además prosperidad, puestos de trabajo, empleos de calidad, investigación, desarrollo, y que es una necesidad de cualquier Estado, y más en un contexto geopolítico tan inestable como el que vivimos. Y además porque nosotros tenemos una amenaza creíble. Y España tiene que poder garantizar su soberanía, sus intereses territoriales y marítimos, su responsabilidad dentro de la OTAN y evidentemente garantizar la seguridad de
de dos territorios españoles, este caso como Ceuta y Melilla, ¿no? Pero Porque bueno. al mismo tiempo esta inversión, ¿no?, en defensa es un compromiso adquirido, quiero decir, un compromiso que llevamos arrastrando, entonces que no es solo que debería ser, insisto, una voluntad a nivel nacional, pero también es que es un compromiso adquirido como parte integrante de la misma OTAN. Sí, pero mira, ¿sabes la diferencia, por ejemplo, entre Alemania y España después de la invasión de Ucrania? Alemania dijo, tengo que reforzar la inversión en defensa. Alemania estaba un poco por encima de España, no mucho más. Está por debajo, muy por debajo del 2%, había hecho una dejación de responsabilidad en la inversión en defensa. Y ¿sabes lo que hicieron? Aprobar un presupuesto automático de 100.000 millones. Eso es. Y ya han empezado las compras. Sin Bueno, duda aquí no. Aquí sí, no, sí, vamos a llegar al 2%, bueno, sí, pero ¿en qué se ha sustanciado eso? ¿En qué? Dime. Sin Hemos duda visto qué programa tenemos pendiente, pues, por ejemplo, el tema de los aviones, de los aviones de despegue vertical, que están fuera ya de prácticamente a fin de su vida útil. No hemos estado ya en el programa de F-35, del despegue vertical. Vamos a perder de aquí unos meses la capacidad de patrulla marítima. O sea, España va a perder la capacidad de patrulla marítima, aérea. O sea, algo terrorífico, con uno de los países que tienen más extensión de aguas territoriales. O sea, de verdad. Entonces, hay una pasividad peligrosa, irresponsable y casi dolosa. Es decir, sí, porque es cierto que era una oportunidad, ¿no? Es decir, no me malinterprete, en el sentido de que no hay lados positivos de la invasión rusa de Ucrania, pero desde luego ha servido para que Europa y países europeos se abrochen el cinturón, ¿no?, y digan, oye, la seguridad no está garantizada, y la seguridad no solo no es que esté garantizada, sino que además tiene un precio, ¿no? Y ese precio debemos asumirlo. Y Alemania es uno de los claros ejemplos de un giro prácticamente inesperado, de repente darse cuenta de, efectivamente, la seguridad hay que pagarla. Pero bueno, Jordi. el freedom is not free es una frase, la libertad no es gratis. La libertad hay que defenderla. Y para defenderla hay que invertir. Claro. O sea, es verdad. Es que, y de verdad, yo creo que este sería uno de los elementos muy importantes que en el futuro de la política española, que se tomase con mucha responsabilidad la defensa nacional, la defensa de la soberanía, no solo principalmente porque esa es la obligación de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Poder garantizar la soberanía nacional, pero también porque formamos parte de un club de defensa mutua en el cual España tiene que asumir sus responsabilidades y sus compromisos. Y para en la política internacional ser un socio creíble, comprometido, es muy importante, no solo a nivel de defensa, sino a nivel político, a nivel económico, y se te sitúa en el mundo. Entonces, igual que hay que situar a Ceuta y Melilla en el mapa, hay que volver a poner a España en el mapa global, con la importancia que tiene y con las posibilidades que tiene. Pues ojalá la cumbre de la OTAN también sea una buena oportunidad para ello. Pero bueno, Jordi, con este último deseo, ¿no?, de que políticamente en España se cree también una cultura de defensa y se avance en ese sentido, creo que podemos cerrar este segundo episodio de Foco Sur. Yo me quedo con un par de cosas que has comentado: la necesidad de que existan datos, la necesidad de que el debate público no se cimente en torno a opiniones, sino en torno a argumentos realmente basados, ¿no?, en datos. También en tener muy en cuenta que hace falta una estrategia, porque nuestro vecino principal la tiene, y hace falta una estrategia en España, y sobre todo también tener esa visión positiva, ¿no?, para con Ceuta y Melilla proyectadas hacia la Unión Europea. Así que Jordi Cañas, eurodiputado en el Parlamento Europeo, nuestro hombre en Bruselas, muchas gracias por participar en este segundo programa de Foco Sur, un proyecto del Observatorio de Ceuta y Melilla, y muchas gracias por tu tiempo y apoyo, sin los cuales este proyecto pues no habría echado a andar como lo está haciendo. Un abrazo fuerte desde España. Un fuerte abrazo y espero veros el 1 de junio aquí en Bruselas. Hasta pronto, seguro. Pues hasta aquí este segundo episodio de Foco Sur, un podcast del Observatorio de Ceuta y Melilla. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad de tener con nosotros como invitado a Jordi Cañas, el eurodiputado de Ciudadanos en Bruselas, que, como hemos visto, se preocupa, pero sobre todo se ocupa de reivindicar, divulgar
y dar a conocer, porque lamentablemente, y lo hemos escuchado en algunas ocasiones, es hasta desconocida, la posición de Ceuta y Melilla como frontera sur de la Unión Europea. El lado positivo, que siempre hay que destacarlo por supuesto, es el mensaje de esperanza que nos transmite Jordi. Hay que seguir hablando de Ceuta y Melilla, hay que pensar las ciudades autónomas en positivo y sobre todo auparlas como puntos estratégicos para, en este caso, la Unión Europea. Agradezco una vez más a título personal vuestra paciencia y confianza en este proyecto. Soy Pablo García Bautista y seguiré al mando de Focosur en esta importante labor de pedagogía que de la mano de grandes expertos se ha propuesto llevar a cabo el Observatorio de Ceuta y Melilla. Una vez más, animo a que dejéis vuestros comentarios en iVoox, que es la plataforma de podcast que permite interactuar entre usuarios, y si nos escucháis desde otra plataforma, como Spotify, os recomiendo que nos dejéis vuestras impresiones en nuestro Twitter, @obsceutamelilla, o que nos enviéis un correo mismamente a la dirección de email que dejamos en la descripción de este programa. Muchas gracias por escuchar una vez más y hasta pronto.